Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a Escuela Cendea. Hoy tenemos el gusto de recibir a Clara González Freire, historiadora del arte, especializada en la crítica y en la comunicación cultural, que escribe para diferentes medios como El Grito del Confidencial y que es conocida por visibilizar artistas femeninas y explicar con mucho humor los secretos del arte al público más joven. Un Van Gogh en el salón es su primer libro y para aquellos que vivimos los años 90 es como volver a leer la Super Pop. De hecho, tiene muchísimos guiños pues, al horóscopo, a la sección tiene hasta un test. Bueno, y es una lectura pues, muy fresca y divertida que creo que os va a interesar y que os va a gustar. Para nosotros, desde luego, es un placer recibirla, a Clara More, dentro de este programa de mediación ICA Educa del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la región de Murcia, y estamos seguros de que vais pues eso, a disfrutar mucho conociendo cómo el arte ha sido capaz de reflejar los amores tóxicos, las rivalidades, los odios entre artistas, y bueno, nos va a contar muchas cosas. Y recordaros bueno, que al final, como siempre, pues, habrá momento para las preguntas y también momento para adquirir algún ejemplar y llevaroslo firmado. Nada, un fuerte aplauso para Clara. Pues hola, buenos días. Antes de nada, agradeceros que estéis aquí, los que habéis venido porque queréis, los que os han obligado a venir. Muchísimas gracias. Voy a intentar hacer esto lo más dinámico y divertido posible, que es como yo intento hacer las cosas en general. No quiero daros la chapa, nada más lejos. Y por eso mismo mi presentación se llama Yo he venido aquí a hablar de mi libro, porque mi cosa favorita en el mundo de haber escrito un libro es que ahora puedo decir esto y que sea verdad. Entonces, realmente os voy a contar quién soy yo, porque muchos estaréis en plan de ¿usted quién es? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Y por qué tengo un libro? ¿Y de qué va el libro? ¿Y qué intento con este libro? Entonces, la primera pregunta es ¿quién soy yo? Ya me han presentado muy bien. Tampoco me voy a meter en el tema trascendental de quién soy yo en la vida. Voy a irme más a lo profesional. Yo realmente solo soy una chica que estudió Historia del Arte por casualidad. Realmente siempre digo que llegué a la historia del arte por casualidad porque cuando tenía mis tiernos 18 años, que de esto hace más de lo que parece, estaba un poco perdida en la vida y no sabía muy bien qué estudiar y realmente yo quería estudiar periodismo, pero la vida es así, yo no entré en periodismo. A día de hoy pienso que habría sido una pésima periodista, sinceramente, y acabé estudiando mi segunda opción, que era historia del arte. Yo tenía una profesora de segundo bachillerato increíble de historia del arte que me hizo enamorarme de la asignatura, pero como que no tenía, no era lo suficientemente valiente como para estudiar esta carrera que te la venden básicamente como un pase directo a la cola del paro. En parte es verdad. Y finalmente pues acabé en Historia del Arte un poco por casualidad. Soy divulgadora cultural en cuanto y tanto lo que intento es acercar el arte a gente como vosotros que no necesariamente tiene un interés por el arte o si lo tiene, no tiene muchos conocimientos al respecto y que a veces pueden sentirse un poco agobiados cuando visitan un museo. Porque realmente los museos, yo aunque estemos aquí en una institución, voy a meterles caña porque siempre les meto caña, tendrían que intentar hacer actividades como esta que ayuden a que público no iniciado se acerca a ese tipo de obras, porque al final pues las artes visuales deberían ser tan populares como la música o bueno, poco a poco ya los libros también, pero bueno, es un trabajo de todos y yo intento poner un poco mi granito de arena. Y luego me defino como un cuadro de persona, porque es que lo soy, me estáis viendo. Y realmente hoy, justamente hoy, no llevo ningún cuadro estampado en la camiseta, pero vamos, no es lo normal, normalmente siempre llevo cuadros estampados en todas partes, soy como un poco loca de eso, de hecho mi móvil, como ejemplo. Y esto sería un poco quién soy. Entonces, más allá de eso, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago aquí? ¿Qué me estás contando? Realmente, esto no es definitorio de quién soy, pero creo que es el motivo principal por el que estoy aquí. Mis redes sociales. Aquí veis mi perfil de Instagram, mi perfil de Twitter y mi perfil de TikTok. Si me queréis seguir, un follow más, se agradece, pero realmente no es por esto, porque yo siempre intento decir que las cifras son guays, pero realmente no es el motivo por el que hago esto. Yo mientras impacte en una sola persona, ya me quedo satisfecha. Realmente eso es simplemente mi canal de trabajo. Yo lo que hago es, como os contaba, acercar el arte a personas de a pie y mi canal principal pues son mis redes sociales. Realmente también escribo en medios y, bueno, he escrito, como comentaban antes, en periódicos como El Confidencial, en El País, etcétera, 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 pero lo que más hago es mis redes sociales y bueno, eso es un poco, en resumen, el motivo por el que estoy aquí, porque allá por 2018, cuando yo acabé la carrera,
Evidentemente, como yo había llegado a la historia del arte por absoluta casualidad, que realmente de 2018 ya hace más de lo que me creo, porque para mí la pandemia no ha existido, pero está ahí, yo no sabía a qué dedicarme, porque mi visión de la historia del arte era pues señores trajeados, muy serios, muy formal, cosas que yo no me veía encerrada en las 4 paredes de un aula, porque me refiero a la universidad, no a los institutos. Tampoco me veía siendo guía, que ahora mismo me llama más la atención. Entonces descubrí una cosa que se llamaba divulgación cultural y descubrí mi máster que era de crítica y comunicación cultural. ¿Que esto qué es? Esto pues es un poco hablar de arte pues, para todos los públicos, que es lo que hago yo ahora mismo. Y entonces, en un momento dado, decidí abrirme un perfil en Twitter. Mi primera red social fue Twitter. No está desactualizado, es que no voy a llamarlo X jamás, ¿vale? Entonces, yo lo primero que hice fue abrirme un perfil de Twitter, porque yo siempre he crecido como una, me gusta decir rata de las redes sociales, porque yo era la típica niña que su madre le decía, Clara, sal a que te dé un poco el sol, por favor, haz el favor, no te vas a dedicar a internet, para allá. Mamá, un saludo. Me dedico a las redes sociales a día de hoy, eso no se veía venir. El caso es que yo me abrí un perfil de Twitter porque no quería que la gente que estudiaba mi máster encontrase mi perfil de Twitter de cuando tenía 14 años, en el cual lo único que decía era, ¡ay, qué triste estoy! No tengo ganas de vivir. O sea, porque yo era, bueno, era emo, debéis saberlo. Me he convertido, se puede salir. El caso es que empecé a escribir en Twitter simple y llanamente porque en ese momento había unas pequeñas cuentas en Twitter, muy pocas, El Barroquista, y alguna cuenta más que se dedicaba un poco a acercar el arte a todos los públicos. Y yo vi eso y dije, uy, pues qué guay, pero no tuve ningún tipo de pretensión en ningún momento de estar hoy aquí con un libro en la mesa contándose esto, porque realmente me preguntan mucho que por qué me llamo Clara More. Os voy a dar la primicia porque es fuerte. No tiene nada que ver con el Clara More ni Clara Morch, de hecho no me pega nada. De hecho es porque es un nombre de fangirl de Paramore. O sea, estoy aquí firmando un libro con un nombre de fangirl de Paramore. Eso significa que empecé sin ningún tipo de pretensión. Empecé a escribir hilos analizando videoclips. Analicé videoclips de Rosalía, videoclips de Bad Bunny. Era una forma de demostrarme a mí misma y al resto del mundo que cualquier soporte, incluso el más de cultura pop que existe, sirve para enseñar arte y no tiene por qué ser algo elevado y frío. De hecho, los que habéis visto en pantalla, que se ha puesto antes de tiempo, son referencias de pelis de Disney, que es un hilo que yo hice en Twitter precisamente buscando esto, demostrar que incluso en las pelis de Disney puedes llegar a aprender sobre arte. Esto es muy romántico, es muy bonito, pero realmente las redes sociales también tienen, por mucho que tengas trabajo y te lo ocurres, también tienen un factor suerte muy grande. De hecho, mi Twitter más viral, o sea, mi tweet más viral, no tiene nada de complejidad, es un meme. Esto fue literalmente el día que llegó la Filomena a Madrid. Yo vivo en Madrid, soy de Alicante, muy cerquita de aquí, y me mandaron esta foto por WhatsApp. Literalmente una amiga me dijo, mira tía, mira lo que han hecho, me lo han pasado. No sabía ni de quién era la obra, o sea, de quién era la escultura de nieve, es la Venus de Milo. Y yo dije, bueno, pues lo voy a subir a mi Twitter, que yo en ese momento solo tenía Twitter. Lo subí, puse un comentario random y al día siguiente, cuando me levanté, el meme estaba en La Resistencia. Estaba en viral en las redes, estaba en cabronazi. Te diría, no, me ocurre muchísimo el tweet. No, no me lo ocurre nada. Entonces sí que hay un factor suerte muy grande en el tema de las redes sociales. Claro, otra cosa que llama mucho la atención a la gente es que yo ahora mismo, mi red principal es Instagram. ¿Por qué es esto? Yo siempre he sido más de escribir que de enseñar mi cara. De hecho, que yo esté haciendo esto ahora mismo bueno, ya soy más mayor, tengo 28 años, parece que no, pero sí, ya pasa el tiempo. Pero cuando yo tenía vuestra edad, yo era incapaz de subirme a una mesa aquí y hacer esto. Yo era de la típica que estaba así, en plan, ¡ay! Entonces no me veía yo poniendo mi cara en vídeos, pero vamos, ni de broma. Llegó esa situación porque me di cuenta de que el público joven no estaba en Twitter. El público joven estaba en TikTok, el público joven estaba en Instagram. Y en ese momento yo fue cuando empecé a grabarme, empecé a subir vídeos, que al principio eran copias de mis hilos de Twitter, y eso poco a poco fue creciendo hasta llegar al día que estamos hoy. Pero bueno, toda esta movida es una introducción para que sepáis quién soy, pero realmente yo he venido aquí a hablar de mi libro. ¿Ves? Es que suena súper bien cuando lo dices, realmente, este libro salió hace muy poquito, salió el día 20 de marzo, no llega ni a 2 meses. Ya va por la segunda edición, estoy súper contenta porque no me lo esperaba para nada. Y el motivo por el que yo escribí este libro es bastante complejo y fácil a la vez. O sea, realmente
la oportunidad de estar en redes, el estar en redes me ha dado la oportunidad de escribir este libro, pero realmente es una idea que lleva en mi cabeza muchos años, porque vosotros me veréis aquí y de hecho hay mucha gente que lo cree como una persona muy culta, muy intelectual. Realmente yo con 16 años, no era así. De hecho, yo con 16 años era así. He elegido la foto que menos ridícula es de todas, pero es que son todas ridículas, no tenía sentido de la moda. Para empezar, es la foto menos emo que he encontrado, porque me da vergüenza ajena enseñaros el flequillo que llevaba. No puedo ser más NPC imposible, ¿vale? Imposible más NPC, pero bueno, solo por esta foto y la pérdida de dignidad merezco vuestra atención, ¿vale? El caso es que yo, entre los viajes del instituto de primero de bachillerato, me llevaron a Italia. En ese momento nos hicieron una ruta por Pisa, Florencia, Roma. Y yo, pasaron una serie de cosas que a mí en su momento me hicieron gracia, pero a día de hoy ya no me hacen tanta gracia. De hecho, yo digo que son un poco mi imperio romano, ¿no? O sea, que me vienen a la cabeza de vez en cuando y digo, si pudiese volver atrás, igual no haría esto. Cosas como, por ejemplo, bueno, me echaron de la Capilla Sixtina por llevar una reflex en el pecho. Decidí, o sea, no hice fotos. Bueno, no lo voy a confesar que las hice, pero el caso es que me echaron de la Capilla Sixtina, me gané un apodo, mis amigas me llamaban Carabinieri, porque los Carabinieri de Italia. Me hizo mucha gracia no ver San Pedro en el Vaticano, no me importó. También en el Vaticano pasé de largo de una escultura porque dije, mira, cuánta gente está mirando esta escultura aleatoria. Era el Laoconte, que es una de las esculturas más famosas de toda la historia del arte. Y luego, aparte, en el Panteón de Agripa, me dijeron, hay mucha cola. Yo dije, bueno, en verdad no me interesa tanto ver esto por dentro. No entré en el Panteón de Agripa porque preferí irme a buscar Fanta de limón, que por si no lo sabéis, no hay Fanta de limón en Italia. Y yo mezclaba la ginebra con Fanta de limón, era muy difícil para mí esa situación. Entonces, en ese momento yo estaba muy feliz, pero al año siguiente descubrí la historia del arte de la mano de esta maravillosa profesora que no contaba la historia del arte como una enciclopedia, contaba la historia del arte como si te estuvieses tomando un café con una amiga. Y en ese preciso instante fue cuando dije, madre mía, todas las cosas que me he perdido. Y yo no he vuelto todavía a Italia desde entonces, o sea, por eso os digo, es mi imperio romano, todo el rato me persigue. Y esa profesora lo que me enseñó principalmente fue que es la premisa de todo lo que hago, que para comunicar algo, da igual que el mensaje que tengas sea súper bueno, que si no sabes comunicarlo, no vas a llegar a nada. Y que no es lo mismo transmitir el arte para un señor de 80 años, que no le vas a decir, bro, porque no va a entender lo que es bro, pero para una persona de 16, 17 años, pues es fundamental pues adaptar el tono. Y en ese punto yo me planteé, joder, ¿qué es la diferencia que hay entre las artes visuales y la música? Que todo el mundo va a los conciertos de música y nadie se plantea, no dejan de ser cultura las dos cosas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que una de ellas sí que ha acabado ligada con eso que llaman entretenimiento y la otra no. Las artes visuales se siguen viendo como algo frío, elevado. Entonces, ¿qué hice? Cuando estaba planteando este libro, lo que hice fue pensar en la cosa más de cultura pop que me venía a la cabeza, bueno, sobre todo cuando yo era adolescente, porque ya os digo que esto se fragua desde entonces, solo que no he tenido los medios hasta ahora para hacerlo real. Eso era la super pop. Esta super pop era de mi época, ¿vale? Porque yo crecí con Crepúsculo. Era Team Hombres Lobo, ¿eh? Entonces yo cogí este formato porque me parecía que esta revista, igual que la Bravo, la Top Music, todas las que había, y supongo que después estuvo la Tú, y creo que ahora no sé si hay revistas o no, la verdad estoy un poco perdida, pero lo que tenía es que te contaba cosas que no eran trascendentales en la vida, pero tú te las tragabas. Entonces tú te gustaba hacer los test para saber si eras más Team Hombres Lobo o Team Vampiros, y te daba igual más, no te planteabas nada más en la vida. Entonces me parecía que era una buena opción para usar ese soporte y juntarlo con los libros académicos de historia del arte. Realmente estos Gombrich que, bueno, tú cuando entras en la carrera te dicen, toma Gombrich, duerme con ello debajo de la almohada, porque es el libro de cabecera de todo historiador del arte, un libro que menciona 0 unidades de mujeres artistas, por cierto. Pero bueno, y yo dije, ¿por qué no usar algo tan de la cultura pop y tan del entretenimiento como la super pop para contar algo que socialmente está elevado? Pues ahí nace Un banco en el salón, que es mi libro. Realmente no sabría definir bien este libro, más allá de eso, que es una revista. Lo que más me gusta decir es que huele a revista. De hecho, quería decir que lo pasaseis para que lo echaseis un ojo. Huele a revista. Voy a beber agua, ¿vale? Es que huele a revista, es lo más importante. Yo cuando abrí el libro dije, muy bonito, precioso, pero huele a revista, que es lo que me importaba. Este libro está creado como eso, como las secciones de una revista.
Creo que eran 14 secciones, no me sé ni las secciones que tiene mi libro, sí. Y lo que hacía era plantear una serie de secciones propias de las revistas y usarlas para divulgar arte. Luego os contaré más. Entonces, al principio, esto es como las supernenas. Tienes la sustancia X, pero realmente la sustancia X soy yo, creo. Lo primero que entró fue el humor, porque este libro nació como una prueba de que el arte puede ser divertido y a veces debe serlo, otras no. Pero claro, me refiero a que a veces debe serlo porque mientras yo escribía este libro, me di cuenta de que si tenía la suerte, porque es un privilegio, yo soy consciente de que es un privilegio, si tengo la suerte de tener un altavoz y de llegar a la gente, lo mínimo que puedo hacer es, como persona que estudia comunicación y crítica y que se dedica al arte activamente, por suerte, una de las pocas, hacer que el público piense por sí mismo. Más allá de lo que te cuentan en los libros de historia del arte, que sigas pensando, que sigas creyendo que la historia del arte es algo vivo, que no es simplemente porque lo cuente mi libro va a ser real. Tú te puedes plantear cosas más allá de eso. Entonces, es un libro en el que me mojo mucho, me posiciono en temas que son polémicos y la verdad no me arrepiento de nada, puedes estar de acuerdo o no conmigo, pero la idea es que puedas tú misma pensar y darte cuenta de si estás de acuerdo o no con lo que te han contado dentro de los libros de historia del arte. Y por supuesto, pues mucho arte, porque es un libro de historia del arte, no deja de serlo. Pues eso. Entonces, bueno, os he resumido un poco todo así, pero bueno, exactamente qué vas a encontrar dentro de este libro que lo hace tan distinto a cualquier otra cosa que puedes ver en las librerías. Lo principal y lo más obvio es el formato. No vas a encontrar, seguramente, me atrevo a decir que no vas a encontrar ningún libro de historia del arte así. Es un libro de historia del arte a todo color. Todas las páginas son de colores distintos. Cada sección tiene un diseño distinto. De hecho, fue una locura. Si me preguntáis, fue una locura el trabajo con el diseñador, porque al final ha sido coordinar como si estuviésemos haciendo 15 libros, o sea, bueno, son 15 porque tiene introducción y tal, 15 libros distintos porque cada diseño es distinto, entonces es una locura. Y realmente no existen libros así, es un libro que también tiene imágenes en prácticamente todas las páginas, que por cierto, las imágenes en historia del arte son carísimas, porque claro, existen los derechos de autor, ojo. Y obviamente tienes las secciones que os decía, que son secciones que son muy diferenciales respecto a un libro de historia del arte. A ver, ¿qué libro de historia del arte encuentras que tenga un horóscopo? Pues mi libro tiene un horóscopo. He puesto el ejemplo de Tauro, pero realmente, ¿qué intento con el horóscopo? Pues coger una artista con la que tú compartes signo, hay mujeres y hombres, y crearte como una predicción, porque, hola, no soy yo Esperanza Gracia, la verdad, pero te creo una predicción y luego te explico por qué te he dicho todas esas cosas, porque tiene que ver con la figura con la que he elegido como signo del zodiaco. O, por ejemplo, evidentemente, ¿qué revista no va a tener test? O sea, ¿qué clase de revista estaría haciendo si no tiene test? Tiene varios tests, os he puesto de ejemplo que es un poco para diferenciar entre Monet y Manet, que realmente lo único en lo que se parecen son en el apellido, eran colegas, pero no. Entonces, mientras tú puedes decidir simple y llanamente saber si eres Monet o Manet, o también extraer cómo diferenciar sus obras, porque todo lo que está puesto en los test es para eso. Luego tienes secciones que son más serias dentro de lo no serio. Esta sección es un ejemplo de la sección de desnudos. Hice un capítulo que solo va sobre desnudos, gente en pelotas. Porque, bueno, el desnudo no es tan fácil. En la historia del arte tú no pintas un desnudo y ya está. Realmente tienes que tener como una excusa. Echa la ley, echa la trampa, y normalmente la excusa es no, yo no estoy pintando a una señora en cueros, yo estoy pintando a una diosa. Entonces, para explicar un poco los secretos dentro de esas obras, y esta es una de mis páginas favoritas, porque, bueno, al principio cuando yo planteé el libro, mi idea era que tuviese memes en todas las páginas, cosa que yo no sabía que los memes, y tiene bastante sentido, tienen derechos de autor. Y rastrear a los autores de los memes, RIP, no hay forma de hacer eso. Este es el único que se mantuvo porque era el único que estaba integrado dentro de la narración, lo usaba para explicar una cosa dentro del capítulo y, curiosamente, tuve que buscar a los autores de esta foto para pedirles permiso para meterlo dentro del libro. Muy majos, por cierto. Realmente me lo cedieron solo porque me dijeron, ¿eres valenciana? Vale, mételo. Realmente lo uso en un capítulo que se llama Las rivalidades entre artistas, que lo que yo intento es coger los artistas que los tenemos siempre como genios intocables y demostrar que no, que ellos también tenían trifulcas con sus amigos. Por ejemplo, Degas y Manet se pelearon porque Manet no le gustó cómo pintó a su mujer y cortó el cuadro por la mitad. En vez de decirle, tío, has pintado fatal a mi novia, decidió cortar el cuadro por la mitad. Y esta es la rivalidad entre Bernini y Borromini, que, bueno, son dos genios barrocos intocables. Y en cierto punto Bernini
decidió que con su ego iba a construir los campanarios de San Pedro del Vaticano más altos de lo que ponía en el plano. ¿Qué pasa? Pues que eso hizo ¡pum! Pues como la paella. Me parecía que era una buena comparativa. ¿Qué más vamos a encontrar dentro de este libro? Lo que más, como os decía, es una unión entre la cultura popular y la alta cultura. La alta cultura, que es un término que a mí no me gusta nada, pero bueno, vamos a usarlo porque así se entiende mejor. Es un libro que está lleno de referencias a Crepúsculo, a La oreja de Van Gogh, bueno, de hecho me hicieron una entrevista en los 40 hace poco y me contaron todos los artistas musicales que había mencionado que no me acordaba. Karol G, Bad Bunny, todo lo que he pillado que pueda servir como para crear nexos entre cosas que han pasado hace siglos y cosas que pasan a día de hoy, está utilizado. El ejemplo que tenéis aquí, que es uno de los capítulos que para mí ha sido más duro de escribir de todo el libro, es Camille Claudel. Camille Claudel fue una de las pocas mujeres que pudo dedicarse a la escultura, porque, bueno, dentro de que las mujeres lo hemos tenido más difícil para dedicarnos a las artes profesionalmente, si encima te querías dedicar a la escultura, era como, mujer, ¿qué vas a hacer tú con bloques de piedra? O sea, vamos a ver, eso no es nada femenino por tu parte. Entonces ella decidió dedicarse a la escultura y tuvo la suerte o la desgracia de entrar en el taller de Auguste Rodin. Auguste Rodin, el del pensador, que todos... Eso tiene un poco de efecto Mandela porque la gente piensa que está así, pero realmente está así. ¿Qué pasó? Que se liaron. Él estaba casado, tenía mujer y tenía un hijo, pero no le importó y se liaron y estuvo durante mucho tiempo prometiéndole, no, yo voy a dejar a mi mujer. Hizo incluso que firmaran un contrato prometiéndole, no, si voy a dejar a mi mujer, te lo juro que lo voy a dejar, no la dejo nunca. Y de hecho ellos se influyeron entre ellos y hay una época en la que es muy difícil diferenciar entre las obras de ella y las obras de él, porque se influyeron entre ellos. Sin embargo, como él era un hombre posicionado, la mayoría de las obras, todo el mérito se lo quedaba a él. Entonces llegó un punto en el que ella tuvo el valor de decir, mira, chao, paso, y le dejó. ¿Qué pasa? Que realmente no sirvió de nada porque ella intentó como hacerse su nombre, aparte de él, hasta el punto de preferir morirse de hambre a exponer a su lado. Él siguió copiándole las obras, no todas, pero algunas le copió, y finalmente ella acabó encerrada por su propia madre, que no estaba de acuerdo con que fuera escultora, en un psiquiátrico en el que estuvo durante 30 años, hasta el final de su vida, sin poder hablar con prácticamente nadie, sin poder esculpir y sin poder hacer prácticamente nada. Es una vida muy triste y, de hecho, para mí ha sido el capítulo más difícil de escribir de todo el libro. Pero todo esto tiene que ver en algo con la cultura pop, porque si no, no lo habría puesto aquí. Y es que Camille Claudel, cuando empezó con Rodin, tenía ella, creo que cumplió 18 años y él tenía más de 40. Una diferencia de edad significativa, que se relaciona con Taylor Swift, porque por mucho menos Taylor Swift escribió All Too Well Terminus Version, tremenda canción de 10 minutos. La suerte de Taylor Swift, que ella sí que ha logrado posicionarse más allá de sus novios. De hecho, los novios de Taylor Swift son los novios de Taylor Swift. Pero, pues Camille Claudel no tuvo la misma suerte, pero sí que, por mucho menos, Taylor Swift escribió una canción de 10 minutos. Luego, otro ejemplo, os presento Baldassare di Castiglione. Este señor, que lo podemos llamar Baldassare aquí entre los amigos, lo que hizo fue, en pleno siglo XVI, escribir un libro que se llama El Cortesano. ¿Y qué es esto? Pues es una previa a lo que ahora, a día de hoy, es la etiqueta, cómo te tienes que comportar para ser un buen señor, una buena señora, de bien, pudiente. Realmente, ya os digo, tiene para los dos géneros, pero os he puesto el ejemplo de ellas, porque esto está sacado del libro, son referencias que están dentro del libro, y lo explico para hablar de una artista que se llama Sofonis Banguissola. Realmente, ¿qué tendríamos que tener para ser una buena mujer cortesana? Tendríamos que ser gente que sepa de letras, gente que sepa música, que sepa tocar algún instrumento, que pinte un cuadrito de vez en cuando, y además que sepa bailar bien. Obviamente tienes que ser delicada y obviamente tienes que cuidarte y ser más guapa que los hombres. Pista, yo no cumpliría ninguno de estos criterios. Menos mal que no soy una mujer renacentista. El caso es que yo intenté llevármelo al día de hoy buscando alguna referencia que se pudiese relacionar. Y encontré una canción de La oreja de Van Gogh, que no la voy a cantar porque no me apetece que llueva, ¿vale? La verdad es que canto mal. Pero la voy a recitar. Dice, tienes talento, cultura, manos bonitas y estudias francés. Cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien. Es decir, para ser una buena mujer, tanto antes como... Bueno, la canción de La oreja de Van Gogh no es para que seas una buena mujer, pero sí que define un poco el canon.
Tienes que ser talentosa, tienes que ser culta y tienes que ser delicada. Y sigue pasando a día de hoy, aunque hemos avanzado mucho en ese sentido. ¿Qué más vamos a encontrar en el libro? Obviamente, y creo que es la parte principal, vamos a encontrar cosas que van más allá de lo que nos cuentan normalmente en un libro de historia del arte. Lo que se llaman los salseos, ¿no? Las anécdotas, las curiosidades, los chismes. Me gusta pensar que cuento cosas que van más allá de lo típico de los libros, es decir, la técnica, la fecha, el por qué se ha creado la obra, el contexto histórico, que es importante, ojo, pero me gusta ir más allá. En el caso de la Mona Lisa, que por cierto soy una hater de la Mona Lisa y siempre que tengo ocasión lo digo, en el caso de la Mona Lisa, lo que cuento es en un apartado que se llama Los porqués de la historia del arte, que está creado única y exclusivamente recopilando las preguntas que me suelen hacer con respecto a lo que es historia de, o sea, lo que son los cuadros principales de la historia del arte. Preguntas como ¿por qué las esculturas no...? Esperad un momento, fallos del directo. ¿Por qué las esculturas pensamos que son blancas, que las esculturas clásicas estaban pintadas de colorines? ¿Por qué los cuadros tienen cara de seto, ninguno sonríe? Son ese tipo de preguntas las que respondo. Y hay una que es en concreto ¿por qué la Mona Lisa es tan famosa? Si pensáis que es porque es una obra de Leonardo da Vinci, pista no. De hecho, yo soy de las que cree que la Gioconda es una de las obras de Leonardo más... A ver si me vais a matar, pero un poco mediocre, entre comillas, porque realmente tiene obras mejores. La Mona Lisa fue y es tan famosa gracias a que fue víctima de un robo en la que estuvo desaparecida durante 2 años. 2 años en los que todos los medios de comunicación de todas las puntas del mundo se dedicaron a ponerla en portada y en la que artistas reinterpretaron la obra creando lo que yo me gusta llamar memes, porque, o sea, por ejemplo, Duchamp le puso un bigote, no creo que sea otra cosa que no sea un meme. Y claro, estuvo tanto tiempo desaparecida que hubo un montón de gente que no había visto en su vida este cuadro y que de repente estaba en su casa preguntándose, oye, ¿dónde demonios está la Mona Lisa? Y realmente, luego vino... bueno, el código da Vinci, que lo siento, ha hecho mucho daño. La Mona Lisa no tiene un código secreto en el ojo, me gustaría aclararlo. y realmente es el motivo por el que es la pintura más famosa de la historia del arte, más allá de su calidad artística, que no se la vamos a quitar, es por eso. Luego, a lo mejor os estáis preguntando por qué el libro se llama Un Van Gogh en el salón. Tiene un porqué. Realmente la editorial quería mezclar un lugar de la casa con un artista famoso para demostrar que es un poco la idea de arte de andar por casa, arte que tú puedes consumir desde la comunidad de tu casa sin necesidad de tener conocimientos previos, sin necesidad de ser un señor repeinado con una copa de balón, no puede ser una persona de a pie. Pero claro, yo decía, a ver, no vamos a llamarlo, ellos me proponían la Mona Lisa en tu cocina, que yo dije, no, por favor, ¿por qué en la cocina? ¿Por qué la Mona Lisa? No. Intenté buscar como un motivo. Finalmente fue Un Van Gogh en el salón por esta obra que veis aquí, que por cierto es mi favorita. De hecho, enseñé antes la funda del móvil y habéis visto que era almendro en flor. Esta obra se sale un poco de lo que suele hacer Van Gogh, porque Van Gogh, bueno, era una persona que tenía una salud mental frágil y estuvo mucho tiempo internado en sanatorios y, bueno, tenía sus problemillas. En este momento, esta obra es un grito de alegría. Él pinta esta obra porque justo se entera de que va a tener un sobrino, el hijo de su hermano Theo, que además se va a llamar como él, Vincent, y que él va a ser su padrino. Entonces, es una oda a la vida. De hecho, elige el almendro porque el almendro es una de las primeras plantas en florecer. Es el anuncio de la primavera después del invierno frío. Entonces, es como muy simbólico, muy bonito. ¿Pero qué tiene de especial? Pues que poco después Vincent muere en extrañas circunstancias. Dicen que se suicidó, pero es un poco raro dispararse así. Dejo ahí la duda. Y poco después murió también su hermano. Entonces, Jo Van Gogh, la cuñada de Vincent, quedó viuda con un montón de obras de Van Gogh y un bebé recién nacido, que tú dirás, bueno, millonaria, porque obras de Van Gogh. Realmente Van Gogh cuando murió no le conocía a nadie. De hecho, fue ella, que me gustaría reconocérselo, fue ella la que, leyéndose las cartas entre los hermanos, empezó a mover la obra de Van Gogh y fue la que fue vendiendo las obras y posicionándole hasta el punto en el que está a día de hoy. Sin ella no habría sido nadie, seguramente, por desgracia. Y una de las poquitas obras que jamás vendió porque era la favorita de la familia es esta, Almendro en flor, que estuvo durante mucho tiempo colgado en el salón de la casa sobre el piano. Por eso se llama Un Van Gogh en el salón. O sea, tiene más sentido de lo que parece. Entonces, mi idea era traer en este libro obras que...
explicaciones de obras que van más allá de lo que te suelen contar en los libros de historia del arte sobre Almendro en Flor, que a lo mejor te cuentan todo el significado simbólico y te cuentan la técnica, cuándo lo hizo y todo, pero no te cuentan que era la obra favorita de la familia de Van Gogh, que me parece mucho más interesante y que cala más en la memoria que las fechas, aunque son importantes las fechas, ¿eh? Obviamente, como han dicho al principio, también es un libro lleno de mujeres talentosas. Realmente yo acabé la carrera, ya os digo, en 2018, y es fuerte porque se ha avanzado mucho al respecto en estos últimos años, pero cuando yo acabé la carrera, o sea, la carrera, rollo, sitio donde estudias historia del arte, yo estudié muy pocas mujeres artistas, muy pocas. De hecho, debería dejar de llamarlas mujeres artistas, porque no digo hombres artistas, pero bueno. Me costó mucho descubrirlas y fue un trabajo propio, estar leyendo y estar descubriendo, y sí que es verdad que hay gente que a día de hoy se dedica única y exclusivamente a invisibilizarlas, pero me parecía que era importante para mí incluirlas dentro de mi libro. Sí que es verdad que hay un apartado que se llama Silenciadas, en las que he metido una serie de mujeres que son porque me interesaban para demostrar que existen mujeres desde la prehistoria, que existen mujeres más allá de Europa, que existen mujeres que fueron menos privilegiadas que otras, pero realmente si miráis el índice hay mujeres a lo largo de todo el libro, porque soy de las que cree que no tiene sentido como crear una contrahistoria del arte de las mujeres. Tiene sentido crear una historia del arte conjunta con hombres y mujeres, que es donde ellas siempre debieron estar. Realmente podría contaros la historia de muchas de ellas. Tenemos, por ejemplo, en el libro hablo de Rosa Bonheur, que fue una artista del siglo XIX que, bueno, llegó a tener un reconocimiento brutal porque es que había hasta Barbies con su cara. O sea, era una señora, además, era una señora lesbiana con el pelo corto que vestía con pantalones, pedía un permiso para vestir con pantalones y encima, con todo eso, siendo mujer lesbiana masculina, consiguió hacerse un nombre y había Barbies con su cara. O sea, es bastante fuerte. Por eso, cuando el Prado en 2019 sacó El León de Rosa Bonheur y todo el mundo estaba diciendo, Dios mío, ¿qué hacen sacando una obra de esta mujer solo por ser mujer? A ver, no era por solo ser mujer. Hay un porqué detrás. Y Sofonisba es un ejemplo anterior, es del Renacimiento, y esta señora lo que consiguió fue ser pintora de la Cámara Real del Rey. O sea, no es poquita cosa. Ella pintaba a Felipe II. Y bueno, realmente he puesto este cuadro porque es uno de mis favoritos. Es un cuadro que está un poco en trifulca. Durante mucho tiempo se ha pensado que el que lo pintó fue Bernardino Campi, que es el señor que estáis mirando que os devuelve la mirada fijamente, da un poco de mal rollo. Pero a día de hoy se piensa que la que lo pintó fue Sofonisba, que es la que sale en el retrato de justo detrás. ¿Por qué me gusta este cuadro? Pues porque más allá de autorretratarse, como se suelen autorretratar las mujeres artistas, que es muy interesante, se suelen autorretratar como pintoras, como reconociendo su profesión, ella se retrata como musa, se retrata como retratada, no como artista, que también tiene obras como artista. Y si os fijáis en la mano, veis que tiene como una doble mano, coge la mano de su maestro y la guía, como diciendo, te he superado, ¿eh? En plan. Y además, él está pintando bordados en el vestido, que es algo que pintaban los aprendices, porque tú cuando estás en un taller de pintura, los pintores no pintan todos los cuadros, normalmente tienen aprendices que hacen el trabajo sucio, entre comillas. Pues es un poco una declaración de intenciones de decir, estoy aquí, incluso he superado a mi maestro. Y a mí me parece muy interesante. También es un libro en el que intento ir más allá de Europa. Sí que es verdad que la historia del arte es una historia del arte principalmente europeo, lo que más conocemos es Europa, y de hecho nos cuesta mucho, esto es una página del libro, por cierto, nos cuesta mucho como ir más allá incluso a los historiadores, porque nos han educado mucho en eso. Entonces he intentado meter variedad dentro de que la mayoría es europeo, porque lo que más he querido traer son los típicos pasajes que habéis visto en las obras hasta en la sopa, y contaros cosas que a lo mejor no sabéis sobre ellas, aunque también enseño cosas que van más allá. Y este capítulo en concreto lo que se llama Organiza tus vacaciones, que es la típica sección de vacaciones de las revistas, pero cogiendo lugares turísticos solo porque pues, están relacionados con el arte, para que tú puedas coger, por ejemplo, en este caso, Hiroshige, las estampas japonesas, puedes buscarlas en el móvil y la misma vista ver cómo ha cambiado con el paso del tiempo. Eso es un ejemplo de traer arte oriental. Luego os contaba lo de las mujeres latinoamericanas. Aparte de Frida Kahlo, que es la única mujer artista que la gente suele saber mencionar, me incluyo, durante un tiempo fue así yo también. Meto a otras dos artistas latinoamericanas, que fueron las que más me costaron escribir, porque la documentación fatal, no encontraba libros. Una de ellas es Tarsila do Amaral, que es una artista brasileña que después de irse a París se volvió a Brasil para crear ella misma un movimiento de cero, que es la que creó todo el modernismo brasileño. Y otra de ellas es María Izquierdo, que, sorpresa, una mexicana que no es Frida Kahlo. Y además lo que tiene María Izquierdo es que fue la primera mujer
en exponer en Estados Unidos. La primera mujer es mexicana, no fue Frida Kahlo. Entonces he intentado un poco ir más allá y traer cosas que van un poco más allá de Europa, para ver cosas frescas y distintas. Como os decía, es un libro crítico, un libro en el que me mojo y me posiciono en temas que a lo mejor a otros historiadores les parece una locura, pero bueno, yo me sentía como obligada a hacerlo. He puesto una foto de Picasso, ¿veis por dónde van los tiros? La que sale en la foto es François Hulot. Y justo detrás, bueno, Picasso lo reconocéis todos, seguro. Picasso, hablar de Picasso desde perspectivas distintas a las que se cuentan en los libros de historia del arte es hate asegurado. Yo todas las crisis digitales, la mayoría de crisis digitales que he tenido en mis redes han sido por hablar de Picasso. Lo siento, voy a hablar mal de Picasso. Es lo que hay. Picasso, además de ser un artista rupturista que creó básicamente las vanguardias del siglo XX, porque sin él hay que reconocer que no existiría el siglo XX como ha existido, fue también una persona, ¿cómo decirlo?, un poco peculiar con las mujeres. Trataba a las mujeres regular y de hecho de sus 7 parejas, al paso del tiempo, 4 de ellas se acabaron quitándose la vida, cosa que me parece demasiada casualidad. También algunas de ellas acabaron internadas en psiquiátricos y bueno, es un poco fuerte. Yo cogí el libro trato justo a la única que consiguió dejar a Picasso y de hecho estuvo viva hasta hace nada porque, bueno, sorpresa para nadie, se llevaban muchísimos años, él tenía 60 y pico años y ella tenía 20 y pico cuando empezaron. Podría ser su padre, incluso su abuelo. Consiguió dejarle y bueno, me parece una historia de superación porque además ella le dejó porque ella quería ser artista y no quería estar siempre a la sombra de Picasso, que por desgracia sigue estando a la sombra de Picasso, pero ella fue la única que consiguió decir chao, yo quiero dedicarme a lo mío y siendo tu esclava básicamente, cuidando toda la casa y haciendo que tú puedas crecer y yo no, pues no va a funcionar así. Me posiciono en este tipo de temas, sobre todo en el tema de la cancelación de las artistas, el eterno debate de separar la obra del artista, ¿lo separamos? ¿No lo separamos? Yo soy de las que opina que la obra y el artista no se pueden separar. Ojo, no quiere decir que yo esté de acuerdo con la cultura de la cancelación y que signifique esto, vamos a quitar todos los Picasso de los museos, no nos puede gustar Picasso porque, Dios mío, qué mal trataba a las mujeres. No. O sea, tú puedes seguir apreciando a Picasso y puedes seguir apreciando su obra. A mí personalmente no me fascina Picasso, pero reconozco su importancia. Pero estaba comentando antes el ejemplo de Hopper, el de los cuadros que son como medio vacíos. También fue una persona que tuvo una relación con su mujer terrible. Ya dejó de pintar para cederle todo su estilo a él, básicamente. Y aún así a mí me encanta Hopper y me sigue gustando a día de hoy. Es lo que hay. Pero sí que es importante tener en cuenta todos estos apartados oscuros que la gente normalmente no quiere conocer y se queda con el discurso romántico de separar la obra del artista, cuando realmente la obra está salpicada por la personalidad del artista, está salpicada por sus vivencias, por sus ideas y, de hecho, Picasso es un artista que retrata mucho a las mujeres con las que estuvo. Dora Maar, por ejemplo, es la mujer que llora. Los cuadros de Picasso en los que salen mujeres llorando normalmente es Dora Maar, que es una de las mujeres con las que estuvo, que era una fotógrafa bestial, además. Entonces, yo me posiciono en este tipo de temas, no para obligar a que la gente crea lo mismo que yo, pero sí para que al menos se planteen que pueden pensar otras cosas distintas a los que normalmente te han dicho dentro de los libros de historia del arte. Es un libro, por lo tanto, que también rompe mitos. Mitos, ¿con esto a qué me refiero? Hay ideas preconcebidas con respecto a la historia del arte. Hay mucha gente que cree que la historia del arte son una serie de cajitas estancas en las cuales tú vas metiendo movimientos artísticos y vas metiendo artistas y que no son flexibles. Esto es una cosa que tendemos a hacer los seres humanos en general. Necesitamos clasificar, por eso existen las etiquetas. Necesitamos clasificar las cosas para entenderlas. Realmente la historia del arte, al ser una disciplina creativa, es muy difícil clasificarla. Hay artistas que no caben en ninguna caja, hay artistas que caben en varias cajas, hay artistas que saltan de una caja a otra y sobre todo también pensamos que la historia del arte es un recorrido lineal. Primero empieza el arte clásico, luego viene el románico, luego viene el gótico, luego viene tal... Y realmente no, hay muchos movimientos artísticos que conviven entre sí, que se influyen entre sí y que crean cosas entre sí, o sea que no es tan sencillo como decir, pues este es el recorrido que vamos a seguir. Hablo, por ejemplo, esto lo cuento sobre todo en el apartado en el que hablo del realismo, del neoclasicismo y del romanticismo, que son 3 movimientos que salen
uno detrás de otro, pero realmente hay un espacio-tiempo en el que conviven. Porque los neoclásicos son gente que son, bueno, olor a cerrado, pero ellos son gente que quiere arte clásico sin ningún tipo de profundidad idealizado. Luego los románticos, que son unos intensos, que son en plan de, ay, la vida es muy difícil. Y los realistas, que lo que hacen es literalmente pintar lo que hay delante, sea feo, bonito o les da igual. Entonces, esos tres conviven entre sí, no son movimientos que salen uno detrás de otro y se acaba uno y sigue el siguiente. O sea, lo que intento con este libro es demostrar eso, porque de hecho el libro empieza con el primer apartado, que es Aprende a mirar, que lo que hace es coger un recorrido por varios pasajes de la historia del arte y te enseña a mirarlos de forma distinta a lo que tú tienes preconcebido, más que de lo que te cuentan los libros de historia del arte. Y ya, después de todo este rollo, vamos a las conclusiones. ¿Por qué quiero conseguir yo con este libro? Pues básicamente lo que quiero descubrir es que descubres que la historia del arte es algo cíclico, es algo que pasa y se repite constantemente, que las cosas que representan los artistas muchas veces representan cosas que tú misma has sentido en tus carnes. Y de hecho, como mi profesora de historia del arte en su momento, me gusta pensar que mi libro va a hacer que la gente sienta que se lo estoy contando yo como si se estuviera tomando un café conmigo. O sea, de hecho mezclo mucha autobiografía de cosas que he vivido yo, cosas de la cultura pop y cosas de la historia del arte para que se sienta como algo cercano y ameno. ¿Qué quiero también? Que te ríes y eches un buen rato sin tener que pensar en que estás aprendiendo. Realmente, si aprendes, genial, pero el libro también es un libro ameno y divertido, simple y llanamente para que estés el rato de descubriendo algo cultural y que a lo mejor te hace ver cosas de forma distinta. Que esto es lo más ambicioso de todo, que el plan de ir a un museo te empieza a resultar menos aburrido. Sí que es verdad que las instituciones, como decía al principio, de Metrocaña, tienen que hacer mucho trabajo en ese sentido y planes como este de a día de hoy, visitas guiadas con voces distintas, audioguías adaptadas al público joven, que realmente las audioguías son soporíferas en la mayoría de los museos. Pero que al menos te pueda apetecer relacionarte con el arte de una forma distinta, más cercana a tu generación, aunque sea para hacer un TikTok, que la gente está muy en contra de que las nuevas generaciones hagan TikToks en los museos. Yo pienso que mientras respetes a los visitantes no pasa nada por hacer fotos y vídeos. Y luego, sobre todo, que sigas planteándote preguntas y sigas pensando por ti mismo más allá de lo que te dicen en los libros de historia del arte, porque la historia del arte realmente es una disciplina súper nueva, nació hace un par de siglos. Y, o sea, ojo, la historia del arte como disciplina que estudia el arte, no como el arte lleva existiendo desde siempre. Pero es una disciplina bastante nueva y se sigue construyendo, está llena de errores, está llena de cosas que son intuidas, que se dan como sentadas pero realmente no se saben. Y entonces es guay que tú puedas tener la capacidad de seguir planteándote cosas. Y bueno, con esto sería todo. Muchísimas gracias por la atención y por venir. Bueno, es el momento de preguntas. Que habías dicho antes que tú creciste con las redes sociales y que empezaste con Twitter. Entonces yo me preguntaba por qué elegiste como formato para el estilo del libro más una revista en vez de elegir, por ejemplo, las redes sociales. Pues no pensé nunca en hacer un libro de redes sociales, en verdad es una ideaza, ¿eh? Pero me parecía como guay ir más por aunque tiene un lenguaje muy de redes, eso no lo voy a negar porque yo soy de las que habla muy de redes y de hecho hay muchas amigas mías que están fuera de las redes porque, bueno, os voy a hacer un spoiler, cuando estás acercándote a los 30, que bueno, tengo la crisis de los 30, se crea una situación muy rara en la cual hay amigas que son muy señoras y amigas que son muy juveniles. Entonces, yo estoy en las juveniles y hay gente que no me entiende cuando hablo porque yo hablo muy como las redes sociales, pero me parecía que la revista tenía una aura nostálgica de mi adolescencia. Y aunque sí que es verdad que yo usaba las redes se usaban muy distinto antes. O sea, el Twitter era rudimentario en 2011, que es cuando yo empecé a usarlo. Y entonces me parecía como que era más visual la revista. Creo que simplemente fue una preferencia nostálgica. Vale, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Mi pregunta era ¿qué consejo darías para empezar a plantearse hacerse un libro o a recopilar ideas para empezar un proyecto? Bueno, yo no he hablado del proceso creativo del libro, pero os avanzo que tiene sus luces y sus sombras. Las editoriales no entienden que los libros de historia del arte llevan una documentación previa y yo he escrito el libro en 6 meses, que es una locura para un libro de historia del arte. Te diría que sobre todo hagas algo en lo que crees, porque por mucho que la gente
piense que los libros te dan fama y dinero. Realmente los libros son más satisfacción personal que otra cosa. O sea, nadie hace un libro porque quiere ganar dinero, ya os lo digo. Y yo diría que eso, que pensases algo que te llenase, que te llamase la atención y poco a poco fueses desarrollando la idea para hacer algo de lo que tú misma estés orgullosa cuando lo veas al paso del tiempo. Creo que eso es lo más importante. Y bueno, si consigues que sea diferente ya, increíble. Muchas gracias. Nada, a ti. Quería preguntar que ¿dónde puedo conseguir el libro? ¿Perdón? ¿Dónde puedo conseguir el libro? Ahí fuera hay una librera que ha traído ejemplares si os apetece... Ah, mira, qué bien. Bueno, si no, también en la librería vosotros tenéis un ejemplar. Sí, en la biblioteca. O sea, en la biblioteca, perdón. Uh-huh. Y bueno, pero en la puerta hay una librera que ha traído un montón de ejemplares, más simpática, imposible. Ahí está, mírala. Vale, genial. Somos del Carmen, o sea, todos los alumnos que tienes aquí, se supone que todos tienen interés porque son todos de arte, unos más y unos menos, pero vamos. Qué guay. Pero vamos, o sea, te quería comentar que realmente es cierto que nosotros, por ejemplo, hace ya muchos años que no llevamos libros, porque como no nos gusta lo que hay en los libros, pasamos de ellos. Entonces, es que es una realidad. Es verdad. Es que es verdad. Entonces, o sea, damos las asignaturas, claro, eso conlleva muchísimo más trabajo de preparación, de investigación, sí, etcétera, etcétera. Sí. Y si encima te apasiona la materia, pues te puedes tirar dándole vueltas toda una tarde a una obra, a una pieza o 2 días. Y entonces te quería comentar un poco eso, porque efectivamente hace ya años que yo dije, jolín, es que no hay una... A mí me encanta Gombrich, pero es que no hay una sola mujer. No, entonces nosotros llevamos ya años, de hecho este año... Hacemos todos los años una semana de las artes, ¿no? Y hacemos exposiciones. Y este año, sin darnos cuenta, o sea, la pulsión era tan fuerte que sin ponernos de acuerdo entre los mismos profesores, todos hemos tratado de trasfondo, o sea, una reivindicación a la mujer desde muchísimos ángulos distintos. De hecho, mi compañera Ana va a exponer la semana que viene en Cartagena Despertadoras, porque para el Día de la Mujer Trabajadora hicieron un proyecto súper bonito en torno a la mujer, aunando pues esa figura maternal o de la abuela con la mujer artista, bueno, muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, en definitiva, que como además tenemos eso y lo tenemos aquí, yo, por parte mía y de todos, os invitamos, si os queréis ahora acercar en 5 minutos, porque tenemos además, hay parte de la exposición de Despertadoras todavía está, y también está otra que es Las Olvidadas pintándose a sí mismas, donde es un proyecto donde aparecen autorretratándose, pintándose, y han hecho un detalle de eso y luego se han autorretratado ellos mismos en la misma postura que la pintora. Pues me encanta, porque ya os digo que a mí una de las cosas que más me apasiona de la historia de las mujeres es la forma en la que tienen de verse a sí mismas. Es súper interesante porque cuando lo pones en contexto con lo que hacen los hombres es súper curioso y se ve mucho la desigualdad. Sí. Y bueno, es que ese tipo de proyectos que deciros son súper necesarios. Sí que es verdad que a día de hoy se ha avanzado un montón respecto a cuando yo acabé la carrera, que de eso hace 6 años, pero toda iniciativa es poca. Es que realmente sigue siendo una cosa que hay que reivindicar. Bueno, pues no sé cómo iréis de tiempo, nosotros os invitamos si queréis acercaros, que está aquí. Y luego te quería también preguntar, porque a mí me parece muy bonito y muy curioso y muy interesante el formato del libro a color, todo eso, porque de alguna forma es verdad que visualmente entra mucho más y más para una población juvenil y tal, pero claro, eso me imagino que ha encarecido un montón el producto y es una contradicción si de alguna forma es importante atraer al público más joven tal, pues ahí me imagino que habrá llevado tu lucha también, porque eso encarece muchísimo el producto. Me ha sorprendido mucho y es una cosa que no he dicho y debería haber dicho, pero se me ha olvidado decir. La editorial ha sido súper abierta conmigo, me ha dejado hacer básicamente el libro que me ha dado la gana, hasta el punto de que mi editora me quitó un chiste en todo el libro y tengo chistes horribles, os lo digo. Y a nivel diseño, es un libro que tiene papel fotográfico, son 500 páginas, está a todo color y aún así la editorial ha conseguido que cueste 21 euros, que me parece un precio súper asequible. Sí. De hecho, no ha sido reivindicación mía, ha sido la propia editorial la que ha decidido el precio y me alegro un montón porque yo esperaba que fuese más caro y estaba preocupada con ese tema. Pero... Pues me alegro yo también, enhorabuena. Gracias.
Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que nada, le podemos dar un fuerte aplauso y muchísimas gracias.